Principios anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Características fisiológicas de las constantes vitales y balance hídrico. Conceptos generales y valores normales. Métodos de administración de aerosolterapia, oxigenoterapia. Colaboración en los cuidados del paciente con trastornos cardiorrespiratorios. Aprende con Tina, otra forma de aprender. Sistema cardiorrespiratorio. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan vivir rodeadas de líquido para poder llevar a cabo sus funciones. A este líquido se le llama medio interno. Este medio interno no solo ha de nutrir las células, sino permitir que se comuniquen, defenderlas, eliminar desechos, etc. La mayor parte de este medio interno se mueve lentamente entre las células, el llamado líquido tisular. Otra parte se mueve o circula a mucha mayor velocidad. A este líquido circulante se le denomina sangre y el conjunto de órganos que consiguen este movimiento es el sistema circulatorio. Su nombre se debe a que el líquido realiza siempre el mismo recorrido o sistema cardiovascular, nombre debido a que está implicado el corazón y los vasos sanguíneos. Hay otros líquidos internos aparte del líquido tisular y la sangre. El más relevante es la linfa. Anatomía general del sistema circulatorio. En el aparato circulatorio humano intervienen los siguientes elementos. Sangre, líquido circulatorio compuesto un 55% por plasma y un 45% por células sanguíneas, de las cuales un 43% son eritrocitos o glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno y dióxido de carbono, y un 2% son leucocitos o glóbulos blancos, elementos del sistema inmunitario. Se encuentra siempre en movimiento y siempre viaja por vasos sanguíneos. Si la sangre escapa de un vaso sanguíneo, se coagula para evitar la pérdida de presión del sistema. Vasos sanguíneos. La sangre circula por dentro de los vasos sanguíneos, que son tubos de sección circular. Hay 3 tipos: arterias, venas y capilares. Las arterias salen del corazón y debido al latido tienen alta presión sanguínea. Las venas son vasos que regresan al corazón. Los capilares son vasos con paredes muy delgadas, por donde se realiza el intercambio de sustancias con el líquido tisular, es decir, aporta nutrientes y oxígeno a los tejidos y recoge dióxido de carbono y sustancias de desecho de los tejidos. Corazón. El corazón es el motor de todo el sistema circulatorio. Aunque este órgano es el mayor responsable de la circulación sanguínea, también ayuda a la contracción de las arterias y las válvulas de las venas. Existen 2 circuitos: la circulación menor, donde la sangre va y regresa de los pulmones, y la circulación mayor, donde la sangre va y regresa del resto del cuerpo. Nuestro organismo tiene unos requerimientos prioritarios, y uno de ellos es abastecer a todas las células de oxígeno. Por ello, la sangre tiene que pasar siempre por los pulmones en cada recorrido, circulación menor. Una vez bien oxigenada, la sangre recorre el resto del cuerpo, circulación mayor. Al llegar a diferentes órganos, la sangre 1. Filtra los desechos cuando pasa por el riñón. 2. Recoge los nutrientes absorbidos por el intestino cuando pasa por este órgano. 3. Recoge diversas hormonas cuando pasa por glándulas endocrinas. 4. Cede nutrientes y oxígeno y recoge sustancias de desecho y dióxido de carbono en todos los órganos y tejidos. Anatomía y fisiología de nuestro sistema circulatorio. El corazón está rodeado de una membrana que permite su fijación con posible movimiento, el pericardio. Posee 4 cavidades llamadas cámaras cardíacas. Las superiores se denominan aurículas y se encargan de recibir la sangre de las venas. Las inferiores se denominan ventrículos y su función es impulsar la sangre por las arterias. Entre ambas aurículas y ambos ventrículos existe un tabique de modo que ambos lados del corazón nunca se comunican.
Entre las aurículas y los ventrículos, y entre los ventrículos y las arterias, existen válvulas que impiden el retroceso de la sangre para que se produzca su circulación. Válvula auricular derecha, tricúspide. Válvula auricular izquierda, bicúspide o mitral. Válvula semilunar pulmonar. Válvula semilunar aórtica. Además, el corazón tiene su propio riego sanguíneo mediante las arterias coronarias. Movimientos del corazón. La sangre llega al corazón por una serie de venas. En la aurícula derecha desembocan las venas cavas y en la izquierda las venas pulmonares. La sangre va llenando las aurículas impulsada por las propias venas. Cuando se llenan, ambas aurículas se contraen a la vez, sístole auricular, pasando la sangre cada una a su ventrículo a través de las respectivas válvulas. A continuación se contraen los ventrículos, sístole ventricular. La sangre no puede volver a la aurícula porque se lo impiden las válvulas y no le queda más remedio que salir por las arterias. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del izquierdo la arteria aorta. A continuación todo el corazón se relaja, diástole general, y vuelve a iniciarse el ciclo. Presión sanguínea. En general, un fluido circula desde una zona de alta presión a otra de presión más baja. En el caso del sistema circulatorio, la presión ha de ser lo suficientemente alta para que la sangre llegue a todo el cuerpo, venciendo la gravedad y la fricción en los capilares. Esta presión la produce el corazón al bombear la sangre y se regula por medio de la concentración de sales y de la musculatura de los vasos sanguíneos. La presión generada en la sístole se llama presión sistólica o máxima. La presión que se genera tras la diástole se llama presión diastólica o mínima. La diferencia entre ambas es la tensión diferencial. Los valores normales de ambas presiones son de 120-80. Adaptación del sistema cardiovascular al ejercicio físico. Todo el sistema cardiovascular se adapta al ejercicio que se realice. En individuos sedentarios se vuelve más frágil y es más propenso a sufrir enfermedades. Las principales adaptaciones son mayor riego sanguíneo en órganos más activos. En tejidos u órganos con más demanda energética se desarrolla más el sistema de vasos sanguíneos, mayor luz de venas y arterias, mayor cantidad y densidad de capilares sanguíneos. Disminución del ritmo cardíaco. En personas entrenadas, el ritmo cardíaco es menor que las no entrenadas, tanto en reposo como durante el ejercicio. Disminución de la tensión arterial. En personas entrenadas, la tensión arterial es más baja en reposo y aumenta más lentamente durante el ejercicio que en personas sedentarias. Vasos más robustos. Las venas y arterias son más robustas en sujetos activos físicamente. Se refuerzan capas musculares y conjuntivas. Corazón más grande, con mayor volumen y más potente. La capacidad de las cavidades cardíacas aumenta. La masa de músculo cardíaco y el volumen sistólico se incrementan, es decir, se bombea más cantidad de sangre en cada sístole. Sistema respiratorio. Nuestras células oxidan la materia orgánica para obtener energía. Este proceso es la respiración celular y se realiza en las mitocondrias. Este sistema consta de un epitelio que tiene una gran superficie donde se realiza el intercambio gaseoso. Se difunde el oxígeno del exterior al interior del organismo y el dióxido de carbono del interior al exterior del organismo. El órgano encargado del intercambio de gases es el pulmón. Para que el aire pueda aportarnos oxígeno hace falta que se renueve. Sin embargo, dicha renovación nunca es completa, debido a que los alveolos pulmonares son sacos cerrados y por tanto tienen un volumen limitado. Al proceso de entrada de aire en nuestro sistema respiratorio se conoce como inspiración, al proceso inverso, salida de aire, como expiración. La intensidad y el ritmo respiratorio van a depender de la demanda de oxígeno de nuestro organismo. Además, el sistema respiratorio tiene ciertos sistemas que aseguran que el aire llegue de forma adecuada a los alveolos pulmonares. En primer lugar,
En todo el recorrido, pero sobre todo en la cavidad nasal, el aire se calienta y humedece si la temperatura externa es fría. En segundo lugar, dicho aire se limpia de impurezas. En la cavidad nasal muchas partículas sólidas se quedan adheridas, otras serán atrapadas en diferentes partes del árbol bronquial. En cualquier caso, existen mecanismos para evacuar estas impurezas. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Laringe. Está formada por varios cartílagos articulados, revestidos de mucosa y movidos por músculos. Internamente se encuentra la glotis, limitada lateralmente por unas cintillas membranosas, las cuerdas vocales. Los músculos de la laringe movilizan los cartílagos en el acto de la deglución, cerrando la abertura laringea para evitar que el bolo alimenticio penetre en las vías respiratorias. Bronquios y bronquiolos. Los bronquios son la continuación de la parte conductora del aire que van desde la tráquea hasta los alveolos. Por ello, la tráquea se ramifica inicialmente en dos bronquios principales, dirigidos a los pulmones. A continuación aparecen los bronquios lobares primarios, 3 en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. A continuación vienen los bronquiolos, bronquios secundarios y terciarios, y finalmente los bronquios respiratorios, que acaban en los alveolos. Alveolos son los sacos terminales del árbol bronquial, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Hay unos 500 millones de alveolos que aportan una superficie de unos 140 metros cuadrados entre ambos pulmones. Los alveolos son sacos recubiertos en su pared interna por líquido y un surfactante con propiedades tensoactivas. Reduce la tensión superficial, favorece la difusión de gases y evita el colapso de los alveolos. Llevan asociados capilares sanguíneos en íntima relación. Pulmones. El conjunto de bronquio, bronquiolos, alveolos, venas, arterias, capilares sanguíneos y tejido conjuntivo que los une se denomina pulmón. Poseemos 2 pulmones, de diferente tamaño, que rodean en su parte inferior e interna al corazón, situados dentro de la caja torácica, protegidos por las costillas. Están cubiertos por una doble membrana lubricada, serosa, llamada pleura. Entre ambas capas existe una pequeña cantidad, unos 15 centímetros cúbicos, de líquido lubricante denominado líquido pleural. El sistema respiratorio carece de musculatura propia para su movimiento. Para captar aire, utilizamos los músculos intercostales y el diafragma. Además, este sistema es involuntario. No estamos pensando en inspirar y expirar todo el rato. Con cierto control voluntario, si queremos aguantar la respiración en un momento determinado, tenemos la capacidad de hacerlo. En la expiración, el diafragma desciende y las costillas se levantan, aumentando así la cavidad torácica. En la expiración, el diafragma y las costillas regresan a su posición relajada y la caja torácica disminuye su volumen. Además, se puede expulsar más aire durante la expiración mediante los músculos abdominales que se contraen, empujan las vísceras hacia arriba y hace que los pulmones se contraigan. Transporte gaseoso. Cuando el aire penetra en los pulmones y llega a los alveolos pulmonares, el oxígeno atraviesa sus delgadas paredes y pasa a los capilares sanguíneos que los rodean como una fina red. La hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos de la sangre, recoge el oxígeno del aire inspirado y lo transporta al corazón, desde donde se distribuye a través de las arterias a todas las células del organismo. Los glóbulos rojos recogen el dióxido de carbono de las células y lo transportan por las venas hasta el corazón. El cambio de oxígeno por dióxido de carbono se realiza porque, como todos los gases, ambos se trasladan desde las zonas de mayor presión a las zonas donde la presión es menor, proceso conocido como difusión. Entre los alveolos y los capilares sanguíneos también se produce esta diferencia de presión. Al inspirar, la cantidad de oxígeno en los alveolos es muy superior a la que existe en los capilares, por lo que pasa hacia estos. Con el dióxido de carbono sucede lo mismo. Existe una mayor cantidad en los capilares venosos que rodean los alveolos, por lo que este gas pasa a los alveolos pulmonares y se elimina a través de la expiración.
Características fisiológicas de las constantes vitales y balance hídrico. Las constantes vitales de un individuo son los valores del pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y tensión arterial. Pulso. Es una dilatación transitoria de las arterias, ocasionada cada vez que el corazón se contrae y bombea sangre hacia las arterias, y a medida que la sangre bombeada va avanzando por ellas, éstas aumentan su calibre, se dilatan, y una vez que esa sangre impulsada ha pasado, las arterias vuelven a adquirir su diámetro inicial. Esto se repite con el mismo ritmo y frecuencia que el de las contracciones cardíacas. La expansión de la arteria ejerce una presión sobre los tejidos que la rodean y puede llegar a transmitirse hasta la piel. Cuando con nuestros dedos comprimimos ligeramente una arteria contra un plano duro, un hueso, gracias al sentido del tacto, notamos la expansión arterial. Es el pulso. Los valores normales en adultos oscilan entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Habitualmente, a los pacientes ingresados en un hospital se les realizan 2 controles de pulso al día, mañana y tarde. Cuando se toma el pulso a un paciente, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: frecuencia, ritmo, tono o amplitud. Frecuencia es el número de pulsaciones por minuto. Normal, entre 60 y 80. Bradicardia, por debajo de 60. Pulso acelerado, entre 80 y 90. Taquicardia, por encima de 100. Ritmo es la regularidad con que aparecen las pulsaciones. Rítmico, cuando las pulsaciones se producen en intervalos regulares. Arrítmico, cuando las pulsaciones se producen en intervalos desiguales. Tono o amplitud es la intensidad o fuerza de las pulsaciones y está relacionado con el volumen de sangre expulsado por el corazón en cada contracción ventricular. Débil o filiforme. Es difícil de percibir ya que es muy débil. Febril. Es un pulso pleno y rebotante, característico en los procesos febriles. Fuerte. Tiene una gran amplitud. Pleno. Se palpa con gran facilidad, ya que se produce una amplitud en el vaso que se palpa. Rebosante. Se produce una expansión normal, pero luego desaparece rápidamente. Frecuencia respiratoria. La respiración tiene como finalidad que la sangre venosa que llega a los pulmones salga de ellos transformada en sangre arterial, que ya contiene el oxígeno y los nutrientes. El centro regulador de la respiración se halla en el bulbo raquídeo. La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces por minuto que se repite el ciclo respiratorio: inspiración, intercambio de gases y expiración. Al respirar, durante la fase de inspiración, tiene lugar la entrada del aire en los pulmones y se produce la expansión del tórax. Basta con contar el número de expansiones por minuto, inspiraciones, para determinar esa cantidad. El número de respiraciones por minuto en el recién nacido es de 30 a 40 respiraciones por minuto. Durante el primer año de vida, la frecuencia respiratoria es de 26 a 30 y conforme aumenta la edad va disminuyendo progresivamente hasta la edad adulta, que oscila entre 12 y 18 respiraciones por minuto, eupnea. Si la cifra de la frecuencia respiratoria está por encima de las 18 respiraciones por minuto, se llama taquipnea, y si está por debajo de 12, se trata de bradipnea. Además del número de ciclos respiratorios que contabilizamos por minuto, cuando determinamos la frecuencia respiratoria debemos observar también ritmo, profundidad y ruidos. Ritmo se refiere a la regularidad con la que ocurren las ventilaciones. Puede ser regular o irregular. Profundidad se relaciona con el volumen de aire inspirado. La ventilación puede ser superficial o profunda. Ruidos se refiere a observar si la ventilación presenta algún ruido anormal, como sibilancias o pitos, estertores o gorgoteo. Temperatura. La medida de la cantidad de calor interno del organismo es lo que denominamos temperatura corporal. El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura y está encargado de coordinar los procesos que generan calor, como las reacciones metabólicas intracelulares y la actividad muscular, y los procesos que producen pérdida de calor, evaporación, sudoración, conducción, conservando la temperatura dentro de unos límites muy estrechos. El ser humano es homeotermo, es decir, que en condiciones normales
mantiene una temperatura constante que oscila entre los 36 grados y medio y 37 grados y medio, 36,5 y 37,5 grados centígrados. Los lactantes y personas de edad avanzada suelen tener más temperatura que los jóvenes. Las emociones y la ansiedad pueden elevar la temperatura. Está comprobado que las variaciones de temperatura fuera de los límites normales se relacionan con algunas alteraciones internas. Como te decía antes, la temperatura normal del ser humano es de 36,5-37,5 grados centígrados. Hablamos de hipotermia cuando hay un descenso de la temperatura por debajo de 36 grados. Febrícula o décimas de fiebre cuando la temperatura oscila entre 37 y 38. Hipertermia, fiebre o pirexia cuando la temperatura es superior a 38. En función de la evolución que tenga la fiebre, se distinguen distintos tipos de fiebre. Fiebre en aguja o intermitente. La temperatura presenta bruscos ascensos y descensos. Se caracteriza por la elevación de la temperatura por la tarde, mientras que por la mañana suele ser normal. Fiebre ondulante o remitente. La temperatura varía en 1 grado o 2 durante el día, pero no baja a los niveles normales, produciéndose muchas variaciones de temperatura a lo largo del día. Fiebre en meseta o continua. La temperatura permanece alta y varía muy poco durante el curso del día. Para precisar cuál es la temperatura corporal es necesario utilizar el termómetro, que es un instrumento graduado en décimas de grado, desde 35 grados centígrados a 42. Tensión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Se mide en milímetros de mercurio. La fuerza ejercida no es constante. Durante unos segundos, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias va aumentando hasta llegar a un máximo, presión sistólica o máxima, y luego va disminuyendo hasta llegar a un mínimo, presión diastólica o mínima. Los valores normales para un individuo de edad media son presión sistólica, presión diastólica, 120 a 140 milímetros de mercurio, 70 a 90 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que la presión arterial aumenta con la edad, con las emociones, con el ejercicio físico, etc. En condiciones normales, para cada una de las constantes hay un valor mínimo y otro máximo. Los valores que tomen las constantes entre el valor mínimo y el máximo son normales. Estos valores, dentro de los límites establecidos, varían de una persona a otra e incluso en la misma persona, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Reposo-ejercicio, relajado-estresado, mañana-tarde. Las mediciones de las constantes vitales se registran en una gráfica que nos permite evaluar el estado de vida del paciente. Normalmente, a nivel hospitalario, las constantes vitales se controlan 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, aunque a veces y bajo prescripción médica se deban controlar en más ocasiones. Una de las funciones propias del técnico auxiliar de enfermería consiste en observar y vigilar al enfermo. Para ello requiere conocimientos básicos sobre las constantes vitales y realizar un control de la ingesta y eliminación de líquidos del paciente. Cuando la presión sistólica y la diastólica están entre los valores normales, se dice que el paciente tiene normotensión arterial. Si sus cifras están elevadas, se dice que tiene hipertensión arterial, y si sus cifras son bajas, se denomina hipotensión arterial. Para realizar una buena medición de la tensión arterial, debemos tener en cuenta que el paciente se encuentra en reposo, que no se tome justo después o antes de las comidas, tomarla siempre con el mismo aparato, realizar al menos uno de los controles a las mismas horas del día. Se debe tomar estando el paciente sentado o acostado. Se precisan 2 instrumentos para realizar la toma de la tensión arterial. Fonendoscopio. Este instrumento sirve para aumentar la intensidad de los sonidos. En este caso, intensificará el ruido de la sangre al pasar por la arteria. Esfigmomanómetro. Este aparato, como su nombre indica, esfigmo quiere decir pulso, mano, presión y metro, medición. Mide la presión del pulso cardíaco. En algunas instituciones sanitarias no se considera función del técnico auxiliar de enfermería la determinación de la tensión arterial. Balance hídrico. Antes de definir lo que es el balance hídrico, podemos decir que estamos hechos de agua.
Un 60% de nuestro peso es debido al agua que se encuentra en nuestro organismo. En lactantes, la cantidad de líquidos en la superficie corporal es del 76% del peso corporal, pero este agua se va perdiendo conforme la persona se va haciendo más mayor. Según su localización, podemos distinguir 3 zonas o compartimentos: intracelular, intersticial e intravascular. Intracelular es toda el agua que se encuentra dentro de cada una de nuestras células. Recuerda que en el citoplasma los orgánulos nadan en un medio líquido, el hialoplasma. El agua intracelular supone un 40% de nuestro peso. Intersticial. Entre dos células queda un espacio muy estrecho que también llamamos intersticio. Pero como tenemos miles de millones de células, el conjunto de todos estos pequeños espacios llenos de líquido es un volumen considerable. El agua intersticial supone un 15% de nuestro peso. Intravascular. Dentro de los vasos sanguíneos circula la sangre, que también contiene agua. El agua intravascular supone un 5% de nuestro peso. El agua cumple muchas funciones. Las más importantes son: servir de medio de transporte. Permite el traslado de las moléculas de un lado a otro con facilidad y rapidez. Ser un solvente de los nutrientes. El agua es esencial para que los principios inmediatos, como el oxígeno y el dióxido de carbono, puedan moverse dentro del organismo. Servir para la eliminación de los desechos. Las sustancias de desecho tienen que ir disueltos en agua para poder ser eliminados a través del sudor y la orina. Intervenir en la regulación de la temperatura corporal. La temperatura que posee el agua la distribuye por todo nuestro organismo. Ha quedado claro que para un correcto funcionamiento de nuestro organismo, el agua es indispensable. El balance hídrico es, en términos generales, realizar un estudio comparativo de las cantidades de líquidos ingeridas, entradas, y la cantidad de líquido que expulsamos de nuestro cuerpo, salidas, durante un periodo de tiempo determinado. En los casos en que los pacientes pierden el equilibrio hídrico, no solo es necesario saber si se pierde o se retiene líquido, sino que nos hace falta conocer cuánto. Por eso en la práctica diaria se miden la ingesta, las pérdidas y luego se comparan. Este balance suele realizarse cada 24 horas hasta que el paciente se estabilice. Para ello debemos medir las entradas y las salidas. Entradas: ingesta de líquidos. Para saber con exactitud la cantidad de líquidos que toma un individuo, habrá que medir todo lo que bebe: agua, leche, infusiones, en recipientes graduados. Si al paciente se le administran líquidos por otras vías, sueros, transfusiones, también habrá que cuantificarlo y sumarlo a las ingestas de líquidos. Normalmente los alimentos sólidos ingeridos en un día suelen aportar unos 1000 centímetros cúbicos de líquidos. Los líquidos que hay que aportar a un organismo en condiciones normales oscilan entre 2.300 y 2.400 centímetros cúbicos por día. Por eso es importante que se tenga un control del líquido ingerido con recipientes graduados. Salidas: pérdidas de líquido. En esta parte del balance hay que considerar la diuresis, el sudor, la respiración, las heces, los vómitos, las hemorragias y los drenajes. Por la diuresis, en condiciones normales, se suele eliminar unos 1.400 centímetros cúbicos de orina al día. Es difícil un control exacto, aunque se suele considerar una pérdida de 400 centímetros cúbicos de líquidos al día por el sudor y aproximadamente unos 400 de líquidos al día por la respiración. Estas pérdidas suelen ser constantes, excepto cuando cursan con algún proceso patológico. Por las heces suelen perderse entre unos 150 y 200 centímetros cúbicos de líquido al día. La pérdida de líquidos por vómitos dependerá de las características y de la cantidad de los mismos. En el caso de las hemorragias, la pérdida dependerá de la cantidad de sangre expulsada. También se debe considerar la cantidad de líquido excretada por los drenajes. Se debe hacer un sumatorio de todas las entradas de líquidos que haya tenido el paciente, tanto de forma oral como por perfusión. Se sumará lo anotado en todos los turnos para hacer un control en las 24 horas. El organismo elimina un volumen de líquidos que oscila entre 2.300 y 2.600 centímetros cúbicos al día en condiciones normales. Deben medirse todas las pérdidas de líquidos que hemos citado anteriormente, además de lo excretado por los drenajes quirúrgicos. Se procede de igual manera,
se suman todas las pérdidas de los diferentes turnos para controlar las pérdidas en un día. Funciones del técnico auxiliar de enfermería en la elaboración del balance hídrico. Funciones del técnico auxiliar de enfermería en la elaboración del balance hídrico. Medir las pérdidas correspondientes a la diuresis y a las heces y registrarlas adecuadamente en la hoja de balance. Observaciones para medir la diuresis. Hemos de explicar al paciente que orine en la botella o en la cuña y que no lo haga en el inodoro. Cada vez que orine, nos avisará y nosotros verteremos la orina en un recipiente graduado para medir el volumen y anotarlo en la gráfica. Cuando el paciente está sondado, cada vez que se cambia la bolsa hay que controlar el volumen del contenido e indicar la cantidad en la gráfica. Cuando el paciente no está sondado y presenta incontinencia urinaria, puesto que la medición precisa es imposible, se anotará el número de veces que moja la cama. Observaciones para la medición de las heces. Cuando las heces son diarreicas y bastante líquidas, el paciente ha de defecar en la cuña y nosotros mediremos el volumen en un recipiente graduado. En el caso de heces normales, se estima que por ellas se pierden 200 mililitros de agua. Los líquidos que hay que aportar a un organismo en condiciones normales oscilan entre 2.300 y 2.400 centímetros cúbicos al día. El organismo elimina un volumen de líquidos que oscila entre 2.300 y 2.600 centímetros cúbicos al día en condiciones normales. Para mantener un buen estado de salud, ha de existir un equilibrio entre el agua que entra en nuestro organismo y el volumen de líquido que sale. Métodos de administración de aerosolterapia, oxigenoterapia. Aerosolterapia es un método de tratamiento basado en la administración de sustancias en forma de aerosol por vía inhalatoria que ofrece la posibilidad de utilizar fármacos en dosis muy pequeñas y hacerlos llegar casi exclusivamente al lugar donde van a desarrollar su acción. Nebulizador. Dispositivo encargado de convertir soluciones o suspensiones en aerosoles de un tamaño tal que pueden ser inhalados y depositados en las vías respiratorias bajas. Pueden ser nebulizadores neumáticos o jet, hospital, ultrasónicos o de malla. Pueden utilizar como fuente de energía un compresor mecánico de aire o un gas comprimido, aire u oxígeno. Nebulizador neumático o jet. Se compone de una cámara de nebulización, esto es, el nebulizador propiamente dicho, donde se introduce el líquido a nebulizar y una fuente de energía, aire u oxígeno, necesaria para hacer funcionar el nebulizador. Para inhalar el aerosol de la cámara de nebulización, se precisa una interfase, pieza bucal, mascarilla nasobucal, conexión en T a tráquea, mascarilla traqueal, horquilla nasal. Inhalador en cartucho presurizado o de dosis medida. Dispositivo cuyo funcionamiento se basa en la producción de aerosolización utilizando un gas a alta presión como propelente del fármaco. Requiere de coordinación entre la pulsión del dispositivo y la inspiración. Proporcionan una cantidad fija de medicamento. Inhalador de polvo seco. Se trata de un dispositivo en el que el propio flujo inspiratorio generado por el paciente es el que arrastra y o provoca fragmentación de las partículas del fármaco micronizado. Existen diferentes sistemas de administración monodosis y multidosis y tienen contador de la dosis administradas o de las que quedan en el dispositivo. Cámara espaciadora o de inhalación. Son recipientes que se conectan al inhalador en cartucho presurizado, donde en su interior se pulveriza la nube de aerosolización, provocando el lentecimiento del flujo del aerosol, disminuyendo así el impacto sobre la orofaringe. Poseen una válvula unidireccional en su boquilla, lo que permite la inspiración de aire de la cámara por el paciente, pero no la expiración dentro de la cámara. Oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores de la del aire ambiente, 21%, con la intención de tratar o prevenir la hipoxemia, aunque el objetivo final de un tratamiento efectivo es prevenir o solucionar la hipoxia tisular. Sistemas de bajo flujo. Son sistemas de administración de oxígeno con los que el paciente inhala aire procedente de la atmósfera y lo mezcla con el oxígeno suministrado, por lo que la fracción inspiratoria de oxígeno variará en función del patrón ventilatorio del paciente, flujo inspiratorio, volumen corriente, frecuencia respiratoria, así como el flujo de oxígeno.
Los sistemas de bajo flujo más comúnmente utilizados son la cánula nasal o gafas nasales, oxígeno entre el 24 y 36%, la mascarilla simple 40-60% y la mascarilla con reservorio con reinhalación 50-70% o sin reinhalación 60-100%. Sistemas de alto flujo son sistemas de administración de oxígeno que se caracterizan por aportar todo el gas inspirado por el paciente a una concentración constante independientemente de su patrón ventilatorio. El flujo de oxígeno se regula según indicaciones del fabricante. La entrada de aire a través de los orificios laterales es proporcional al flujo de oxígeno. Los sistemas de alto flujo más utilizados son mascarilla con sistema Venturi, 24-50%, y cánulas nasales con alto flujo. Y hasta aquí el audio de hoy. Si te ha parecido un tema muy denso, próximamente subiré infografías específicas que ayudarán a memorizar este tema. Puedes seguirme en redes sociales, en Facebook, Oposiciones Tina, otra forma de aprender, y en Instagram, Oposiciones Tina. Si te gusta esta forma que tengo de enseñarte, dale a me gusta. Puedes compartir todo el contenido de mi canal. Me gustaría que hicieses un comentario. Si te cuesta estudiar, si actualmente estás trabajando, si quieres que aborde algún tema concreto, si te presentas a una oposición en tu provincia. Un saludo y hasta el próximo vídeo.